pues la charla que tenía pensado daros es sobre todo el tema de las reservas de biosfera, que es mi tema preferido. Yo soy arquitecto y mi proyecto que hice fue sobre reservas de biosfera hace 20 años. Era un proyecto de arquitectura nómada y transportable para fines científicos, es algo que me ha perseguido y ahora lo que hago es con los niños hago lo mismo, que es reservas de biosferas. Ya sabéis que estamos en este mundo donde cualquiera que tenga duda tiene toda la información, son puntos importantes en el planeta donde coexiste el hombre, la naturaleza y el desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Pues que podamos ser capaces de hacer acciones, que colaboremos, o sea, que protejamos y que sobre todo podamos ser, yo hablo más de una sociedad sostenible más que el planeta, es la sociedad a la que yo creo que tiene que ser consciente de lo que tenemos, de la importancia que tenemos y lo que tenemos que valorar antes de perderlo, ¿no? Entonces, ¿por qué me meto yo en todos estos líos? Pues por este personaje que se llama Miguel de Aqua Salcedo, que es mi padre. Ya cuando voy a colegios y hablo con los niños, realmente no lo conocen, pero bueno, me gusta que a través de mí por lo menos oigan. Sí que tienen mucho más cercano a Félix Rodríguez de la Fuente, que mañana va a estar aquí Odín también, que es como si fuera una hermana mía. Y entonces, ¿qué es lo que nos enseñó mi padre? Pues nos enseñó que los viajes, que estamos en una feria de turismo, y la palabra turismo para él era un viaje científico, siempre había que estar mirando con ojos de ciencia. Él mismo hizo un viaje de 3 años por el Amazonas. Cuando se fue al Amazonas, él buscaba una planta, buscaba encontrarla y entonces siempre tenía un reto científico dentro de sus viajes. Entonces es posible hacer un viaje hoy en día que no sea solo un tema de turismo y ocio, que está muy bien, sino aprovechar ese traspaso de mundos, ese diferente desconocido del mundo, para poder hacer algún proyecto interesante entre todos, ¿no? Entonces, ahora mismo, esto es una frase que he cogido de un libro suyo que me encanta porque habla de ese valor de la aventura. En cada niño que nace hay un explorador que a cada momento explora y descubre lo desconocido, que para él lo es todo, pero el ritmo frenético de la vida moderna ahoga en él su mejor curiosidad. Él decía que nunca podíamos perder la capacidad de asombro. Ahora mismo he tenido diferentes con niños. ¿Y qué pasa? Que los de 8 años entran a saco. O sea, es que... Y luego ya los de secundaria les cuesta más, ya los mayores ya les cuesta más. Entonces eso de mirar la naturaleza con esos ojos que yo lo mantengo porque me parece que todo apasionante, incluso la hormiga, pues se va un poco anquilosando, ¿no? Entonces, él decía que lo importante era traspasar límites y volver para contarlo, que es muy interesante. O sea, al final somos divulgadores científicos, no solo estamos haciendo ciencia, sino lo importante es de qué manera somos capaces de contarlo. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Que solo conoce el límite que lo traspasa, ¿no? Es interesantísimo. Entonces, siempre van a estar unidos estos 3 pilares para mí importantísimos, que son el viaje, la naturaleza, la naturaleza del hombre, nuestra naturaleza, y la aventura. Son esos 3 pilares dentro de esas expediciones científicas que siempre van juntas. El viaje es ese viaje, ese transformar, ese ir pasando fronteras, límites desconocidos. La aventura, solo la palabra aventura a mí me apasiona porque aventura significa lo que va a venir, lo que viene de lejos, ¿no? Tenemos que estar entrenados, es lo que hace mi padre, entrenar. Él empezó por el deporte, a entrenar ese deporte, ese límite de tirar más lejos o acortar. Siempre él era un lanzador de disco o de jabalina. Es muy interesante porque él cuando se fue al Amazonas, antes de ir al Amazonas estuvo en la isla de Pascua y para ir a la isla de Pascua era dificilísimo, pero le salvó que era campeón de jabalina. Y entonces, claro, iba un ballenero al año a la isla de Pascua, con lo cual, ¿cómo podía ir él? Pues dijo que era el arponero, que tenía una puntería buenísima y que tiraba, y cuando tiró la verdad es que se quedó con todos y se fue, y con eso se fue, ¿no? Entonces, siempre nos hablo del viaje como elemento interesante de aventura de conocimiento de uno mismo. En el viaje nos conocemos porque nos encontramos en situaciones diferentes, desconocidas, que eso es lo bonito del viaje también, un viaje que puedas preparar mucho, pero que siempre te sorprenda, ¿no? Que no sea siempre todo atado y todo, sino que dejes siempre la incertidumbre, ¿no? Entonces, los antiguos son los que eligieron siempre el viaje para conocerse a sí mismos, ¿no? Y eso es lo que nos enseñó. ¿Qué es lo que al final nos enseñó a mi padre? Pues sobre todo a salir de lo conocido, tener unos valores para poder salir de lo conocido a lo desconocido. Y aquí ahora mismo tenemos un problema porque desde los valores de lo conocido a lo que te lanza, a lo desconocido, es aprende audes, atrévete a saber. Y la información, ahora mismo mi padre se iba al Amazonas cuando no había nadie que iba al Amazonas, nadie conocía eso.
¿Qué pasa? Que al final ahora la información la tenemos a golpe de clic, ¿no? ¿Dónde está la aventura? Entonces a mí, como científica y filósofo que me gusta mucho presentarme cosas, ¿dónde está ahora mismo el valor de la información si la tenemos a golpe de clic? Entonces tenemos que descubrir algún tipo de fórmula para volver a llegar esos valores dentro de toda esa información, porque si lo difícil era ir a la información porque era desconocida y volver para contarla, ahora mismo ya te la cuentan por muchos lados, pero estamos ya con ese mundo de desinformación. Eso es lo que los niños les hablo, tenéis que experimentar la información, porque si no, no es válido, ¿no? Entonces, mi padre entrenó ese límite, se fue al Amazonas, entró en esa puerta abierta a futuro que decía que la aventura era la incertidumbre de lo que ha de venir, por eso a los niños les entreno la mirada, entreno el encontrarse en sitios desconocidos para confiar en sus propias habilidades, ¿no? Esas habilidades las tenemos que entrenar y gracias a eso mi padre se fue en busca de la hierba del porvenir a explorar. Tenemos el primer pilar importante del que les hablo, que es explorar. Tenemos que explorar y entonces él se fue después de la isla de Pascua, volvió y empezó a subir hasta, se tiró 3 años. Él tenía un reto que era ir a través, en busca de la planta del porvenir. Y entonces él volvió, investigó todas sus tribus, interpretó, es otra de las palabras claves que les enseño a los niños, explorar es una, otra es interpretar. Y entonces se pasó 3 años investigando, viendo un tipo de tribus, las plantas. Es interesantísimo, está todo en el Museo de América ahora, porque todo el mundo le conoce más por lo de la televisión, por las guerras, pero al final él comenzó con lo que acabó haciendo con sus 10.000 chicos de ruteros, que era abrirles la mente a hacer ese viaje. Es un poco lo que nos ha enseñado. Y difundir. Luego cuando volvió hizo unos artículos en el Ya importantísimos, de los cuales he ido a unas bibliotecas a poder rescatarlos. Y ahí es donde nos enseñaba toda su experiencia. Cuando regresé del viaje, más allá de la muerte, era diferente de cuando partí. Le decía que cada viaje te transformaba, pero no solo mi padre, sino todos los expedicionarios importantes que ha tenido España, como Félix de Azara, que es este personaje que hay ahí, que les enseño a los niños. Ese es Félix de Azara, es un aragonés, donde en sus expediciones de Paraguay, Darwin le nombra 3 veces en sus libros. O sea, tenemos españoles importantísimos, desconocidos, solo pasa en España eso, con lo cual tenemos ese ejercicio de poder rescatar todos esos personajes. Y bueno, en este caso me gusta hablar de mi padre, porque ese valor de la aventura es explorar, interpretar y difundir. Lo intento aplicar al día de hoy. Es un reto, sabemos que es un reto, todo el mundo conoce todo el mundo lo tiene a golpe de clic, pero ¿cómo podemos inspirar a las nuevas generaciones? Pues volvemos a ese tablero de vida que le llamo yo, que son las reservas de la biosfera. En ese nostos circular que hablaban los griegos, nostos circulares, la palabra nosto es el viaje circular. La palabra nostalgia viene de nostos porque los griegos cuando se iban de viaje a sus epopeyas y a Hércules y cuando todos se iban a sus viajes como Ulises, que era Ulises, mi padre era un loco de la mitología y hacía todo porque cuando vio unos de pequeño que tiraba el discóbolo, dijo yo quiero ser ese, era el discóbolo de Mirón. O sea que eso intento también a los niños que no pierdan esa emoción de meterse en la cama con un libro. Por ejemplo, yo ahora que tengo la suerte de tener a gente muy importante cuando les pregunto cosas o unas entrevistas, siempre les pregunto de cuándo les sale ese interés, ¿no? Y es muy interesante, el año pasado lo pude hacer con Garzón maravilloso y todos me dicen lo mismo. A los 4, 5, 6, 7, 8 años, como mucho, hay una cosa en su vida que les cambia y es pues, un libro que tienen en la biblioteca. El otro día acabo de venir de Soria, de una paleontóloga impresionante que acaba de descubrir estos seres que tenemos en España, los iquinitas, son las fósiles de dinosaurios que tenemos en España, en Soria, apasionante. Han descubierto las únicas de tortuga, los únicos de cocodrilo en el mundo, pues nos ha descubierto una familia y no se conoce mucho, pero algún día se conocerá porque es increíble. Y cuando le hice la pregunta me dijo, no, mi padre me llevó al Museo de Ciencias Naturales y cuando vi esos dinosaurios con 4 años me quedé. Y me pone la misma cara, lo tengo grabado, que cuando entró con 4 años. Entonces creo que ahora mismo cuando me llevan a los niños de 8 años, buscando saltamontes para hacer esta clasificación que vamos a hacer, pues se les nota, o sea, se nota que los tenemos que atrapar cada vez más pequeños porque están más espabilados. O sea, los de 4 años, yo me he ido con niños de 4 años y es que se pierden. Y hay que buscar hormigas, hormigas. Pueden tener el nombre de tu nombre, entonces se apasiona. El tema de educación es
apasionante. Por lo cual, os he puesto aquí a Humboldt porque me encanta, porque habla y tiene esta frase que dice: la naturaleza para mí no es solo fenómenos objetivos, sino el espejo del hombre. Y me interesa muchísimo de qué manera a través de la naturaleza podemos volver a nuestra naturaleza, que tenemos esa biofilia inventada por este personaje maravilloso que es Edward Wilson, que habla de esa esperanza de comprendernos completamente a nosotros mismos a través del conocimiento de los sistemas vivos que tenemos alrededor. Entonces solo tenemos que aprender a mirar. Tenemos este tablero de reserva de la biosfera, como habla UNESCO, las declara una alianza entre el mundo científico, la juventud, los seres humanos y su entorno. Entonces tenemos que volver a aprender a mirar, a valorar lo que tenemos alrededor para poderlo cuidar. Siempre digo que hay que valorar lo que tenemos antes de perdernos. Esto es interesantísimo porque España es número 1 de reserva, que no entiendo por qué no está, ya que estamos haciendo una cosa de reserva de la biosfera, líder en el mundo. O sea, es una cosa, esto es interactivo, que a ver si lo puedo aquí, me funciona. Vamos a ver. Este puntito pequeñito que tenemos aquí, que es España, tiene 55 reservas de biosfera. Todo este territorio que es Rusia tiene 46. Para que os deis cuenta que líder del mundo, España. Deberíamos tener aquí un cartel que dijera: España, líder del mundo, somos los primeros. Pues yo lo digo a todo el mundo y nada, ¿ves? Aquí tenemos todos los países. Luego, lo que es increíble es, es un diagrama de todas las reservas de biosfera del mundo y vemos que España está en la cabeza, que yo creo que siempre es interesante. Yo lo cuento siempre. A ver, ahora ya me he perdido. ¿Dónde está? Aquí. Aquí tenemos España, Rusia, luego nos sigue México con 41, está actualizado. Sabéis que este año acaban de hacer 2 nuevas más en España. China con 34, Estados Unidos con 28, Italia con 21, Canadá, y aquí todos. O sea que ya sepáis cuando salgáis de aquí, España número 1, fundamental. Por lo cual tenemos un tablero muy interesante para nuestros jóvenes, poderles explicar qué significa. Por ejemplo, esto me parece interesantísimo para el tema que les enseño a los niños, que es, ¿ves? Aquí estamos con lo que hemos hablado, la reserva de biosfera, y aquí tenemos la superficie. Entonces, claro, cuando vemos esa superficie en España y esa superficie en Rusia, pues dices, ¿qué valía tiene, no? Entonces, aquí os enteraréis de cómo funcionan las reservas de biosfera, pero ¿por qué me interesa a mí hablaros de las reservas de biosfera? Porque os hablo de otro personaje que es ya con mayúsculo, que es un filósofo estonio, que hablaba de los mundos subjetivos, de la importancia de meternos dentro de los mundos vivientes, o sea, del Umwelt. El Umwelt también, que alemán, pues es el mundo circundante. Portavoces de mundos desconocidos. Tiene una teoría apasionante que os invito a que investiguéis, es un ser que tampoco se habla mucho, quizás me interesan a mí esos seres, la verdad, porque hablaba de la importancia de la biología y de la biosemiótica, de la comunicación a través de los signos. Yo cuando voy con la gente a hacer fotografía a un lince o a un buitre o a cualquier personaje, a una rana, a una libélula, primero tenemos que crear, por eso les hago el tema de los rastros, de las huellas, tenemos que aprender a descifrar todos esos signos de vida. Entonces les digo que tenemos que transformarnos en la rana que estamos buscando. Tenemos que pensar como una rana. Entonces te desidentificas de ti, te da mucho gusto cuando vas en busca de algo. Ya no eres tú, sino un ser queriéndote introducir dentro del pensamiento de ese bicho que estás haciendo fotografía. Entonces, los mundos subjetivos. Eso es el tema de las esferas de vida que me apasionan. Y luego tenemos este tema de la ciencia ciudadana, que es la ciencia ciudadana, no sé si alguien conoce aquí lo que es. Es una práctica que hay ahora mismo cada vez va más en boga, porque cuando hice yo mi curso de máster de divulgación científica, mi proyecto fue de la participación ciudadana, influir en las políticas medioambientales. O sea, sigo creyendo en que esa sociedad sostenible puede ser capaz de poder tener voz dentro de las políticas medioambientales. Parece una utopía, pero la ciencia ciudadana es una actividad a nivel del mundo que está cada vez más creciendo, donde cualquier ciudadano puede aportar un dato dentro de unas plataformas científicas que existen en la red. ¿Qué pasa? Que yo, que es lo que les enseño a los míos, cuando los llevo a las expediciones, les enseño
que hacer una foto aún cualquier una hormiga, nos vamos con todo el tema para rastros, para huellas, con guías. Pues hacer una foto, subirla ahí, hay un montón de científicos que están identificando todos esos seres que vamos haciendo fotografía, pero hay veces que nadie sabe identificar algo. Estamos hablando de millones y millones de datos. Ahora lo quiero ver, enseñaroslo en directo para que veáis cómo funciona. Con lo cual hay nuevas especies, que esa es la parte positiva un poco de esto de lo que hablamos. Está muy bien que nos hablen siempre de lo peligroso que estamos perdiendo una cantidad de seres vivos, de especies, desaparecen, se extinguen, pero está la otra parte de que están apareciendo constantemente nuevas. Y tenemos que estar preparados a no estar siguiendo, sino también hay nuevas. Con lo cual, aquí os he traído dos nuevas especies descubiertas por esta aplicación de gente que ha hecho una foto a algo, nadie ha sabido identificarlo y ha resultado ser una variedad de una especie nueva. El meloncillo de naturalista, además se llama Naturalistae porque ya tiene el nombre de la propia aplicación, y esto se lo cuento siempre a los niños que vienen, que cualquier, ¿cómo se llama? Les pregunto cómo se llama y luego les digo que esa hormiga que han descubierto pues a lo mejor no está clasificada y entonces puede llevar su nombre, entonces la cara les cambia. O sea, puedo ser famoso porque puedo poner, ¿no? Todos queremos un me gusta, un like, bueno, pues vamos a llevarles por algo que pueda ser interesante. Entonces, por eso les enseño la importancia de aprender a mirar por ojos de ciencia, actividades de investigación científica en que los ciudadanos son capaces de poder aportar. Les enseño a explorar, como hacía mi padre, explorar, interpretar y difundir, pero actualizado con las nuevas que hacemos ciencia abierta, accesible y participativa. En esto creo, para ello creo en la red, creo que la experiencia tiene que ser en el campo, tocando, oliendo. Luego necesitamos desarrollar la creatividad y luego poderla difundir en proyectos. ¿Qué les enseño? En ese aprender a mirar por ojos de ciencia, pues hay que traspasar mundos. Entonces, es igual de interesante empezar a ver, como tenemos aquí todo este mundo de estrellas, que también hay ciencia ciudadana que se hace mirando al cielo, y ciencia ciudadana mirando a microorganismos enanos. De repente puede haber una mosca igual, pero de repente el enganche de la pata es diferente. Por eso traigo aquí a dos personajes que me encanta, que es Camille Flammarion, que es un personaje maravilloso de las estrellas, y a Carson, no sé si lo conocéis, que escribió un libro que recomiendo a cualquiera que hable con cosas de educación de medio ambiente, que se llama El sentido del asombro. Es un libro que recomiendo, es muy pequeñito, pero habla de la importancia de tener que mirar con esos ojos de ciencia, y sobre todo en el sentido del asombro. Entonces, tengo que inventar un proyecto parecido con ese valor de la aventura, con esas nuevas aplicaciones, y entonces recupero un proyecto que hice con mi padre hace 10 años, era un avanzado siempre y un visionario. Hace 10 años empezó con el tema del carro y la vuelta al mundo, y entonces comenzamos